¿Ves, Anthony? Como en todo género fotográfico, también en la fotografía de retratos, en primer lugar, debe aprenderse a valorar el tipo de luz a utilizar, ya sea natural o artificial. Tomemos en consideración de momento la luz natural. Como ya hemos dicho, esta puede variar y mucho, también según las horas del día, las temporadas del año y las condiciones climáticas. Entonces es necesario poder valorar el tipo de luz del que se dispone. Ujú. ¿Y entonces cuáles serían las condiciones de luz ideales? Bueno, depende de tus intenciones. Habitualmente es aconsejable fotografiar en las primeras horas del día, porque la luz es más suave y cálida y ayuda así a hacer suaves también los trazos de nuestros sujetos, y para darle una atmósfera más tranquila. O un día de cielo cubierto nos da una luz difusa y que envuelve mejor al sujeto sin crear sombras demasiado netas. Pero también hay algunas situaciones donde una luz con un sol alto y con sombras muy fuertes podría ayudarte a subrayar algunas características del sujeto. Por ejemplo, si quisieses fotografiar a una persona mayor y dar una idea de lo vivido de aquel rostro, este tipo de luz te ayudaría a marcar las arrugas y los tratos profundos, que ayudan a transmitir mejor las sensaciones que viste en ese sujeto. Puede haber situaciones, a su vez, cuando estás obligado a fotografiar durante las horas centrales del día y el tipo de efecto del que hemos hablado antes no sea el deseado, y entonces debes intentar suavizar la luz. En este caso podrías hacer como hacen los profesionales, que intentan suavizarla haciéndola filtrar por materiales translúcidos, como puede ser tules o velos. Digamos profesionales que componen sus escenas bajo unos kioscos construidos con estos materiales para así tener una luz suave y controlada en los sujetos. Es importante intentar valorar también el efecto que la incidencia de la luz tiene en los objetos, qué tipo de sombras produce antes de experimentarlas en las personas a fotografiar. Además, es fundamental comprender la posición del sol respecto del sujeto y el ángulo con el que la luz va a incidir en nuestro sujeto. Y entonces, en tu opinión, ¿cuál sería la angulación correcta? Bueno, la más utilizada quizás sea la luz del 3/4 frontal. ¿Qué quiere decir? Quiere decir donde los 3/4 del rostro están iluminados y un cuarto queda en sombra. Ah, Prácticamente de este modo, con tan solo una luz se logra representar la tridimensionalidad de los rostros. Piensa en los cuadros de Caravaggio, que con solo una luz de este tipo lograba representar los movimientos y las formas del cuerpo. Los maestros pintores flamencos también utilizaban la luz de modo muy fotográfico y lograban efectivamente dar esta idea de tridimensionalidad a sus pinturas. A este tipo de luz, en el lenguaje técnico, se le llama luz clave, ¿por qué clave? porque es la luz principal de la escena. Pero hace falta tener mucho cuidado, porque la luz clave por excelencia es la luz del sol, y dependiendo de su posición se tiene que cuidar de lo que ocurre a las sombras, pues a veces es necesario utilizar también otra luz que sirva como relleno. ¿Y qué es precisamente la luz de relleno? La luz de relleno es una luz que está destinada a aclarar las partes que se quedan en sombra por la luz clave. Generalmente se utiliza un tipo de luz suave para esta función. Cuando estamos en un estudio, se utilizan unas luces particulares que veremos más adelante. En el exterior se pueden utilizar superficies reflectantes que se posicionan al lado opuesto respecto de donde se encuentra la luz clave. Recogiendo parte de esta luz, la reflejan hacia el sujeto de una manera más suavizada. Existen 3 tipos de superficies reflectantes, pueden ser blancas, plateadas o doradas. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que imagínate que estás fotografiando a una modelo, tienes la luz clave de un lado, del otro lado se producirán unas sombras oscuras. Entonces colocamos una superficie reflectante para aclarar estas sombras. Vale. Si ponemos una superficie plateada, esta recogerá la luz clave y luego la reflejará hacia nuestro sujeto de manera bastante dura y con una dominante cromática más fría. Si al revés colocamos una superficie dorada, la reflejará siempre de manera bastante dura, pero la dominante cromática será a su vez más cálida respecto a la luz clave. Utilizando en fin una superficie reflectante blanca, la dominante cromática será la misma que la luz clave, pero la luz saldrá más suavizada respecto a las otras 2 superficies. Otro ángulo importante seguramente es utilizar el sol a contraluz. Pero ese es un esquema que quizás será más fácil de comprender cuando hablemos de los esquemas de iluminación de fuente múltiple, y los trataremos muy pronto, cuando abordemos el tema de la fotografía de retrato en estudio, donde tendremos la posibilidad de analizar las distintas fuentes luminosas y hacer esquemas con más focos. Está bien. Asimismo, los fotógrafos, además del ángulo de la luz del que habíamos hablado hasta ahora, en la foto de retrato utilizan también otros trucos. ¿Y cuáles son estos trucos que
Eso es lo que quiero saber. El uso de filtros. ¿Te acuerdas? Ya los hemos mencionado. Son unas plaquitas o unos filtros montados en un armazón redondo que se enroscan ante la lente. En el retrato los más utilizados son el filtro enfoque suave, que sirve para suavizar, para quitar un poco de nitidez a la imagen, para representar el rostro quitando un poco más las imperfecciones. Otro filtro que puede utilizarse en la fotografía de retrato es el polarizador, ¿te acuerdas? Ya lo hemos hablado. Sirve para eliminar los reflejos y en el retrato se utiliza cuando la persona a retratar llevan las gafas, para así eliminar los reflejos de las lentes y ver de manera más clara su mirada. Si no, fotografiando en blanco y negro se puede utilizar unos filtros para cambiar la tonalidad del rostro, entonces cambiar el color de la piel. Si fotografías a una persona utilizando el filtro amarillo, su rostro saldrá reproducido en tonos más claros respecto a la foto sin filtro, y este efecto irá creciendo si utilizas un filtro naranja y aún más utilizando un filtro rojo, que llevará la piel casi a la palidez. Eso eliminará aún más las imperfecciones del rostro, haciendo la piel siempre más homogénea. El efecto contrario a su vez se logra montando en la cámara de fotos un filtro de color verde. Esto irá oscureciendo los tonos de la piel y cuando fotografiemos a una persona con un filtro de este tipo parecerá más bronceada y su piel tendrá una tonalidad más oscura. Entonces, si saco una foto de mi mujer en blanco y negro utilizando un filtro verde, resultará bronceadísima. Sí, después depende si le gusta. Yo creo que sí. Pues ahora que he aprendido cómo elegir mejor la luz, ver lo que pasa a mi alrededor con las sombras, a elegir el encuadre y el objetivo correctos, ¿qué tengo que hacer después? Pues ahora tienes que empezar a valorar el por qué elegiste fotografiar a esa determinada persona y sobre todo la relación a establecer con esa persona. Claro. ¿Cómo debo comportarme con el sujeto? ¿Qué quieres decir? Sí, pues lo primero, sobre todo el principiante cuando empieza, elige fotografiar a una persona es porque está atraído por una característica suya, por alguna cosa que le estimula para sacarle una foto. Pero se debe tener cuidado al comprender qué es eso que nos atrae, porque de lo contrario será difícil luego reproducirlo en nuestras imágenes y hacer que ésta sea visible en nuestro trabajo. Entonces me estás diciendo que, por ejemplo, si una persona tiene unos ojos muy bonitos o de cierto color o también... Sí, claro, debes intentar primero comprender cuál es la característica que te atrae y que te estimula para sacarle un retrato. Cuando lo hayas comprendido, podrás también plantearte problemas técnicos a solucionar y cómo resolverlos para llegar a la foto que quieres. Entonces, según las características de la persona que querrás retratar, puedes elegir el tipo de ambientación, el tipo de encuadre, porque de todas maneras, si quieres hacer resaltar unas características físicas, quizá apuntarás a encuadres más estrechos, primeros planos, donde igualmente el fondo tendrá menor importancia y te centrarás más en el sujeto. Otras veces podrías querer destacar, en lugar de las características, yo qué sé, la actividad laboral de esta persona, el ambiente en el que vive, y entonces en ese caso podrías decidir también utilizar una figura ambientada, con encuadres más largos, donde también el fondo se vuelve partícipe de la imagen y relata algo sobre esa persona, así como su propia presencia física. Entonces, el fondo es importante en todos los retratos. Claro, es importante en los retratos y sobre todo es importante comprender cuándo se le debe incluir en la imagen y qué fin tiene la imagen que sacamos. Además, cuando eliges fotografiar a una persona, debes también empezar a pensar en el tipo de relación que puedes establecer con esa persona. ¿Cuál es el tipo de aproximación que te ayudará a evidenciar mejor las características que quieres de esa imagen? ¿Y cómo se hace? Debes intentar hacerla lo más natural y espontáneamente ante tu objetivo. A menudo hay personas que son más desinhibidas y audaces delante de la cámara fotográfica. En ese caso, entonces podrás empezar a dar unas indicaciones también más explícitas. Por ejemplo, durante la sesión de disparos, hacer juegos de miradas, total, indicar lo que quieres, así será más fácil. De hecho, me acuerdo que en los primeros retratos que me hice sacar, el fotógrafo me puso en la situación de pensar determinadas cosas que me hicieron sacar una expresión de un determinado tipo. Como cosas de este tipo, dices. Sí, alguna cosa de este tipo. Con personas más tímidas, entre otras, puede funcionar quizás al principio disparar menos y hablarles más, de modo que consigamos hacer que se sienta más cómoda. O sea, dejar en una primera fase el disparo e intentar hacer sentir cómoda a la persona y llevarla a ser lo más natural posible para lograr lo mejor de tus disparos. Entonces, estoy pensando en dos situaciones. Una, en la que yo elijo sacar unas fotos a alguien. Debería intentar comprender lo más posible sobre esta persona. Además, debo comprender cuáles son las cosas que me gustan de esta persona y qué quiero que salgan en la foto. Si al revés alguien me encomienda hacer unas fotos, debo de todos modos intentar comprender
lo más posible a la persona. Comprender cuáles son los lados mejores que esta persona quisiera que saliesen en la foto. ¿Qué uso haré de las fotos? ¿Correcto? Sí, es eso, después de aplicar las nociones técnicas de las que hemos hablado hoy. Así pues, hemos hablado de cómo controlar la luz natural, cómo colocarse respecto del sol, cómo controlar las sombras mediante la luz clave y con la luz de relleno, y luego también elegir el tipo de objetivo más adecuado para el encuadre del sujeto que quieres realizar, qué debemos incluir en el encuadre y qué debemos excluir. Y es más, si fuera necesario, cómo solucionar unos problemas que se pueden presentar también utilizando filtros, tanto en el color como en el blanco y negro. Entonces, estas cosas me deberían ayudar en los retratos que le hago a mi mujer. Esperemos. De hecho, la próxima vez la traigo. Eh, Pero te lo pido por favor, ¿eh? Pórtate bien. Anthony, tranquilo. Gracias. Bien, Anthony. Yes. Lo primero debemos establecer qué tipo de luz utilizar. ¿Ves? En estudio podemos utilizar una luz continua o la luz flash. La diferencia está en el hecho de que el flash emite un relámpago de corta duración. Y digamos, por lo menos al principio es más fácil de utilizar la luz continua porque nos permite valorar el efecto que esta iluminación producirá sobre nuestro sujeto, dónde caerán las sombras y también qué tipo de luz estamos creando, tanto desde el punto de vista de la calidad como también de la orientación. ¿Y qué entiendes exactamente por luz continua? Entiendo los focos, una luz con una emisión continuada en el tiempo. Y entonces, como te decía, es más fácil valorar sus efectos, por lo menos al principio. El flash a su vez es más útil cuando tenemos sujetos en movimiento y queremos congelar la acción. Considera también que el flash puede producir una luz generalmente más fría y sobre todo, si puesto frontalmente, tiene la tendencia a aplastar los rasgos somáticos del sujeto a retratar. Y puede producir también sombras más fuertes. Entonces, total, diría de empezar por el momento con una serie realizada con luz continua. Realizado lentamente, estudiando cada vez cuál es la función de cada foco y comprender la calidad de su luz. El flash lo veremos más adelante en las próximas lecciones. Imagino que hay muchas fuentes de iluminación artificial. Sí, de hecho hay distintos tipos, ya sea por la calidad de emisión de la luz o también por la dominante cromática. Te habrá pasado en interiores de sacar fotos y ver que luego los colores no tienen un rendimiento exacto. Sí. En ese caso se habla efectivamente de dominante cromática, es decir, hay un color predominante de manera innatural sobre los demás. Se evalúa bien sobre todo sobre los sujetos que tienen, por ejemplo, una camiseta blanca, donde esta no aparece como blanco perfecto, sino con esta dominante bien visible. ¿Y eso acaso tiene que ver con algo el balance de blancos? Sí, de hecho precisamente tiene más que ver con la temperatura-color de la luz que está emitida por nuestro foco. Sí, la tonalidad de los colores se mide en grados Kelvin. Sí, exactamente se mide en grados Kelvin. ¿Te acuerdas? Ya lo hemos hablado. A la luz del día le corresponde la temperatura-color de 5600 grados Kelvin, mientras que para las luces de tungsteno se considera una temperatura-color de 3200 grados Sí, Kelvin. me acuerdo. Luego, en la cámara digital es fácil. Ajustamos el balance de blancos en luz de día o tungsteno según la luz que utilicemos. Si de lo contrario estuviésemos fotografiando en película, deberíamos utilizar un filtraje para compensar la dominante cromática de la luz o un tipo de película que esté destinado a este tipo de luz. Por lo general, Anthony considera que esto funciona al revés, o sea, para una luz que generalmente definimos cálida, la temperatura color en grados Kelvin es más baja, mientras que para las luces que definimos más frías tienen una temperatura color mucho más alta. Me acuerdo del discurso que me hiciste sobre el metal. Cuando se calienta se vuelve rojo, luego se aclara y luego hasta llegar al azul. Sí, exacto, justamente eso. Considera también que utilizando las luces del hogar tenemos una temperatura color que generalmente es más baja de los 3200 grados Kelvin que tienen las lámparas de tungsteno profesionales y tenemos pues una dominante levemente más cálida que tira al amarillo. Ah, eso. Por esto el digital es aconsejable ajustar el balance de blancos manualmente, sin confiar entonces en el ajuste simple de tungsteno o en su caso, trabajando en película, tenemos que utilizar un filtraje adecuado para convertir la temperatura color de la luz. ¿Y si en casa tengo alguna lámpara de neón? Pues mira, con las luces de neón el problema es distinto. En cuanto estas luces tienen una emisión que desde el punto de vista cromático es muy discontinua y no logran reproducir correctamente determinadas gamas cromáticas, tienen, por ejemplo, dificultad para reproducir los rojos. Generalmente se tiene una dominante que es bastante azulada. Entonces será por eso que en las cámaras fotográficas digitales existe la función fluorescente. Sí, en realidad el ajuste de balance de blancos en fluorescente se utiliza de hecho para realizar una corrección en la reproducción de los colores cuando se usan en este tipo de luces. Entiendo. Pero considera que si fotografiamos en película es desaconsejable utilizar luces de neón de tipo doméstico, en cuanto son de difícil control. Como te decía, incluso utilizando un filtraje.
Mientras, en cambio, en blanco y negro no hay problemas. Existen de todos modos luces de neón profesionales, de estudio, que dan una temperatura muy cercana a la luz de día, y entonces proporcionan una reproducción de los colores correcta. Interesante. ¿Puedes explicármelo un poco? Sí, claro, ahora hablaremos de eso. Vale. Entonces, Anthony, aquí puedes ver unos ejemplos de focos de estudio. ¿Me explicarías un poco las características? ¿Cómo funcionan? Por supuesto, antes que nada tienen como característica principal la de tener una emisión de intensidad muy alta, y también tienen un calibrado, por lo que respecta a la temperatura-color, muy exacto. Considera que existen focos de uso profesional que emiten una luz idéntica a la del día, la así llamada luz de día. Focos de este tipo. Este es un foco fluorescente de tipo profesional, como de los que hablábamos antes, o también ese de ahí al lado, que es muy parecido a las lámparas de descarga o HMI, muy utilizadas en el cine. O también es posible, por medios de los filtros, controlar la emisión de la luz para corregir la temperatura-color y llevarla de esta manera cerca de aquella de la luz del día. ¿Y qué son las gelatinas? Las gelatinas son hojas de policarbonato, un material transparente y no inflamable, y sirven colocándolas delante de los focos para cambiar el color de la luz emitida. Pueden ser útiles para convertir la temperatura-color de una luz de tungsteno en luz del día o viceversa, o también para variar levemente la temperatura-color. Luego existen otros tipos que solo sirven para colorear la luz para efectos ¿Y especiales. si quiero sacar una foto en blanco y negro? Pues si quieres utilizar el blanco y negro, todo lo que hemos dicho hasta ahora a propósito de la temperatura-color se puede dejar de lado, ya que en el blanco y negro no se produce ningún color de la imagen. Claro. Pero siguen siendo válidas todas las indicaciones sobre el tipo de luz y en particular el contraste y el tipo de sombras que las luces generan desde un punto de vista cualitativo. Pues, ya que te interesa, Anthony, empecemos por el retrato en blanco y negro, para poder entender cómo funcionan los distintos tipos de luz. Ponemos un ejemplo. Cogemos una modelo puesta ante un fondo neutro, colocado aproximadamente a 2 metros, luego apagamos totalmente las luces del cuarto de manera a poder añadir una luz a la vez para ver qué efecto producen sobre nuestro sujeto. Muy bien. Pues existen diversos tipos de focos. Hay fotolámparas que se parecen a las bombillas de casa, pero se diferencian porque tienen una emisión mucho más potente. Van desde los 250 hasta los 500 watts y tienen una bombilla mate para emitir una luz más suave. Existen luego focos de este tipo, las llamadas luces de cuarzo. Estas tienen la lámpara posicionada al interior de una parábola y... no toques. Solo quería mirar. Y con el anillo que está puesto detrás del foco podemos ajustar la posición de esta última en el interior de la parábola, modificando ¿Puedo? la emisión. Sí, ahora puedes. Modificando la amplitud de emisión del flujo luminoso desde luz direccional o spot o luz difusa o flood. Spot y flood. ¿Qué quieren decir? Tenía que explicarte este concepto. De hecho, spot significa que tienes una emisión del flujo luminoso muy centrada y entonces se producirán unas sombras más duras en tu sujeto. Al revés, en White Flood, la emisión del flujo luminoso es mucho más amplia y producirás unas sombras más suaves, aunque sí sustancialmente este tipo de luz se ha considerado siempre una luz dura. Ya te he hablado de estos conceptos, luz dura o suave, ¿te acuerdas? Cuando hablábamos de la luz natural. Sí, me acuerdo. Para la luz clave se puede utilizar una luz directa, más dura, ¿correcto? Sí, en efecto, para la luz clave podemos utilizar un foco de este tipo. La luz clave es la luz que le da la tridimensionalidad a nuestra imagen. Generalmente la colocamos con un ángulo de aproximadamente 30 grados respecto a la cabeza del sujeto. Luego podemos variar levemente la posición, o de arriba o de abajo, o más lateral, para ver qué efectos se producen, pero siempre teniendo cuidado con las sombras. Es necesario hacer de manera que no se produzcan sombras demasiado molestas. Por ejemplo, la sombra de la nariz nunca tiene que tocar los labios. Entonces, modificando la posición de la luz clave se pueden lograr distintos efectos en nuestra imagen. De hecho, las sombras me parecen muy oscuras. Sí, porque de momento estamos utilizando tan solo la luz clave. Efectivamente, ahora tendríamos que colocar, por la parte opuesta respecto a este, siempre angulada respecto al rostro de la modelo, una luz de relleno. Para hacer eso tendríamos que utilizar una luz suave, que puede ir a rellenar las zonas de sombra y aliviar así estas sombras demasiado oscuras. ¿Y cuáles son las luces artificiales que producen una luz más suave? Bueno, por ejemplo, las luces fluorescentes de tipo profesional, de lo que hablábamos antes, de hecho, se encuentran con una serie de tubos fluorescentes colocados al interior de un panel rectangular y producen una luz de tipo suave. ¿Y existen equipamientos para irradiar la luz de manera más difusa?
Sí, existen también equipamientos como los softbox o cajas de luz o los banks. Son una especie de caja de material translúcido que sirve para hacer que la luz emitida por la lámpara impacte de forma mucho más suave sobre el sujeto. O bien pueden utilizarse otras herramientas, como pueden ser los paraguas fotográficos que pueden reflejar o transmitir la luz de manera mucho más difundida. O podría utilizar los paneles reflectantes o incluso el Sí, poliestireno, esos como que utilizado al exterior. Sí, perfecto. Los que se utilizan en el exterior se pueden utilizar también en el estudio. Acuérdate de que la luz reflejada siempre es mucho más suave respecto a la luz incidente. Entonces, cualquier superficie que utilices para reflejar la luz llevará a suavizar también esta luz. ¿Ves? En nuestro retrato la luz suave tira a hacer más ligeras las sombras producidas por la luz clave. De esta manera voy controlando la relación de contraste entre las zonas en luz y aquellas en la sombra. ¿En qué sentido? ¿Qué quiere decir relación de contraste? La relación de contraste es la relación que existe entre la iluminación producida por la luz clave y aquella producida en las zonas donde utilizo la luz de relleno. Por ejemplo, si tengo una relación de contraste 1 a 1, significa que la luz clave y la luz de relleno tienen la misma intensidad. Si en cambio tengo una relación de contraste de 1 a 2 o 1 a 4, significa que la luz de relleno es de 1 o 2 stop inferior como intensidad respecto a la luz clave, por lo que puedo utilizar relaciones de contraste diferentes para sugerir una idea distinta de mi retrato. Si quiero hacerlo más dramático, seguramente intentaré aumentar la relación de contraste. En este caso utilizaría un contraste 1 a 4, pero si quisiera hacer una foto con un carácter más dramático, podría utilizar un contraste más alto, ¿correcto? Sí, por supuesto, el concepto es ese. No existe una regla válida en todas las ocasiones. En cada paso que estamos corrigiendo podemos, con nuestras elecciones, variar el resultado final de nuestra imagen. Ujú. Entonces, como tú decías, para un efecto más dramático, puedo aumentar la diferencia entre luz clave y luz de relleno para hacer unas sombras más pronunciadas. Está claro, se deben conocer antes que nada las reglas de base para luego poder avanzar por ti mismo e ir experimentando. ¿Te acuerdas? En la última clase como ejemplo hemos visto los retratos de Joseph Crass, desarrollados de hecho sobre una relación de contraste muy fuerte. Ujú. O también las pinturas de Caravaggio, estas también utilizando una luz clave que producía sombras muy duras. Ujú. Sí, pero para hacer nuestro retrato todavía falta algo, ¿verdad? Claro, vamos ahora a ver qué es lo que falta todavía a nuestro retrato. Bien. Pues para completar nuestro retrato, en efecto, para hacer un retrato iluminado correctamente, todavía nos falta el contraluz. ¿Te acuerdas? Lo hemos Mm. introducido cuando hablábamos de la iluminación natural, y ahora con los focos de estudio. Tenemos la posibilidad de ver cómo es de eficaz realmente. Es una luz que vamos a colocar detrás de nuestro sujeto, apuntando hacia la cámara de fotos, y que sirve para iluminar y delinear los bordes de nuestro sujeto. Sí, pero si metes una luz a espaldas del sujeto, ¿no corres el riesgo de tenerla dentro del objetivo? Sí, de hecho esto es el riesgo mayor que se corre con el contraluz. Tendríamos que posicionar nuestra luz de manera que sea cubierta por el sujeto, o bien fuera del campo visual de nuestro objetivo. Mm. De todos modos, es aconsejable utilizar para este fin una luz que nos permita concentrar el flujo luminoso, para evitar que éste se difunda demasiado y vaya efectivamente a incidir en la lente de nuestra cámara fotográfica. Hmm. Por esta razón se utilizan preferentemente unos focos que tengan la posibilidad de ajustar el flujo en modo spot. Ahora sabes de qué estoy hablando, ¿no? Sí, tendría que utilizar una luz de cuarzo en modo spot. Sí, seguramente puede ser ya una buena idea, pero existen focos como este que tienen delante, de hecho, de la fuente luminosa, una lente de Fresnel. Esta lente permite centrar de manera más eficaz el rayo luminoso y obtener entonces un efecto spot más pronunciado. Entre otras, tienen unas alitas delanteras que sirven para perfilar de manera más eficaz el flujo luminoso y desde luego evitar el riesgo de que la luz entre en el interior del objetivo de la cámara fotográfica. De otra manera, para este uso existen unos focos más específicos, los así llamados spots, que son unas lámparas de potencia menor respecto a los normales cuarzos y tienen también la posibilidad de ajustar la posición de la lámpara y una lente de Fresnel para centrar a lo máximo el flujo luminoso y focalizarlo en un punto específico. Estos también llevan aletas que permiten perfilar mejor la luz. ¿Ves? A este punto nuestro retrato asume totalmente otro tipo de tridimensionalidad. Pero para completar de la mejor manera el esquema de iluminación, tenemos que encargarnos también del fondo. Un fondo blanco iluminado uniformemente puede ser útil para destacar a nuestro sujeto. Pero una pincelada de luz correctamente aplicada con una luz muy bien perfilada puede ayudar a destacar aún más del fondo a nuestro sujeto. Wow. ¿Ves? ¿Qué te parece nuestro Muy retrato? bueno. Parece casi como pintar, como si se dibujara con la luz. Sí, en efecto es justamente eso lo que estamos Sí, haciendo. quiero hacer Estamos exactamente fotografiando. así.
Bien, ya vistes cuáles son los equipamientos que pueden utilizarse en un estudio profesional para sacar lo máximo de un retrato. Pero considera de todos modos trabajar siempre añadiendo una luz cada vez, como hicimos hoy, y acuérdate, de hecho, que trabajando con menos luces consigues igualmente buenos resultados, quizá evitando los problemas que pueden producirse con las sombras cruzadas que a menudo se vuelven difíciles de controlar. Entonces empieza con pocos elementos y luego añade, después de haber practicado un poco, otros elementos a tu iluminación. Iluminador. De veras, otra clase maravillosa, de verdad. Bien, hoy hemos hablado de la diferencia entre luz continua y luz flash. Hemos tratado luego sobre el problema de la dominante cromática en los distintos tipos de iluminación artificial, cómo controlarla, y luego hemos tratado efectivamente de cómo utilizar, en el ejemplo del retrato fotográfico, los varios tipos de luz, cómo posicionar los focos empezando por las luces del hogar hasta llegar a las luces del uso profesional. Bien, ahora tengo todos los elementos para hacer unos buenos retratos de mi mujer. Así ya dejará de quejarse. Sí, buenos retratos de mi mujer. Pero es que habrías podido traerla. 2 retratos, anda, que no pasa nada. Quizás Un algún poco día, vamos. egoísta, ¿eh? ¿Acaso eres celoso? Yo. No. Vale, esta es la imagen de que te hablaba. Como ves, esta también tiene unos cuantos problemas. Está un poco torcida, ¿eh? Pero antes de ver cómo solucionar estos problemas, te enseñaré una cosa muy importante, el panel tamaño de imagen. Sí. Podemos iniciarlo desde el menú. Vale. O bien para los amigos, Alt Control Q. ¿Vale? Rápido, hay algunas informaciones, ¿vale? Empecemos a examinarlas. Bueno, en este primer cuadrado están las dimensiones del documento. Entonces estamos hablando de la resolución. No, cuidado, hay una pequeña distinción entre tamaño y resolución. Bien, esta dimensión de aquí, en el primer cuadrado, representa el número de píxeles de la imagen. Entonces, pongamos un ejemplo. Esta imagen ha sido sacada con mi cámara de fotos, ¿vale? Que puede producir una imagen con las dimensiones de 3872 por 2592 píxeles. Vale. Como ya dijimos en la otra lección anteriormente, si comparamos un archivo digital a un mosaico, esta imagen es un rectángulo que tiene una anchura de 3872 píxeles y una altura de 2592. Si multiplicamos estos dos valores nos saldrá un número más o menos cercano a 10 millones. 10,2 exactamente. Estos millones de píxeles, los famosos megapíxeles, son uno de los datos que más se promociona de las cámaras digitales. Pero es necesario entender que estos píxeles que se graban en la cámara o en el escáner en realidad no tienen un tamaño físico. Perdona, pero no lo he entendido. Entonces, hemos dicho que el píxel es el elemento más pequeño de la imagen digital. Vale, pero un píxel no tiene un tamaño físico, ¿vale? Puede ser 1 centímetro, 1 metro o también 1 kilómetro. Tan solo es un píxel. Vale. El problema de su tamaño viene cuando tenemos que ver el archivo en la pantalla o tenemos que imprimirlo. Y aquí es donde interviene el concepto de resolución. ¿Me lo podrías explicar un poco mejor? Por supuesto. Miremos de nuevo el panel. El segundo cuadrado, el que nos ayuda a Sí. comprender la resolución, donde marca tamaño del documento. Vale. Vale. Bien, la imagen tiene una resolución de 240 píxeles por pulgada. ¿Vale? Significa que la densidad de píxeles es de 240 por cada pulgada. En realidad, si quisiésemos cambiar la unidad de medida en centímetros, sería 94,48. Porque hay una relación, una pulgada son 2,54 centímetros, pero utilizamos la pulgada que es la unidad estándar. Vale. Por tanto, tenemos una imagen que tiene una dimensión de 3872 píxeles por 2592. Si los distribuimos alineando 240 en una pulgada, o sea, con una resolución de 240 píxeles por pulgada, que se le llama PPI, píxel per inch, tendremos una imagen de 40,98 centímetros de anchura por 27,43. Sí. Vale. Ahora, si mantenemos constantes las dimensiones, o sea, si modificar el número de los píxeles, y esto lo hacemos desactivando la opción remuestrar la imagen, ves que cuando hago así ya no se puede modificar esta, mientras antes seguía siendo posible. E intentemos doblar la resolución del documento. Intentamos llevarla a 480. Vale. ¿Qué ocurre? Ocurre que los píxeles se concentrarán en la mitad del espacio. Por tanto, las dimensiones del documento serán 20,49 por 1372. Vale. Vale. Y en cambio, si por el contrario llevamos la resolución a 120, Vale.
Los píxeles serán el doble de anchos y producirán un documento de casi 82 centímetros de ancho en su lado más largo. A ver si lo entiendo. Si debo hacer una impresión, ¿cuál es la resolución correcta para obtener una buena calidad? Vale, si debes hacer una impresión o debes enviarla al laboratorio de impresión digital o si debes hacerla con tu impresora de inyección de tinta, para estar seguro de no equivocarte puedes preparar un archivo a 300 píxeles 300. por pulgada. Hagámoslo aquí también. Y veremos que, por ejemplo, nuestra imagen será 21,95 centímetros de alto y 32,78 centímetros de ancho. Sí, pero si quiero una foto más grande, ¿qué hago? Bueno, en eso Photoshop nos puede ayudar. Activamos la opción remuestrar la ¿Y imagen. qué quiere decir? Bueno, remuestrar significa que Photoshop es capaz de añadir píxeles donde no hay cuando estamos ampliando nuestra imagen. Ajá. Y de la misma manera puede quitarlos cuando queremos reducirla. Ten siempre presente la estructura en mosaico. ¿Vale? Entonces, si ampliamos el mosaico, faltan las teselas. Si reducimos el mosaico, se deben quitar algunas teselas. Vale. Esto no debe bajo ningún caso hacerse al azar, porque la imagen debe tener su coherencia. Debe ser una imagen de tono continuado, Sí. sin huecos o saltos. Vale, te sigo. Bueno, entonces, remuestrar significa realizar una interpolación, o sea, añadir informaciones donde no hay. Vale. Por tanto, Photoshop leerá los valores de los píxeles y decidirá cuáles quitar o qué valores de píxeles añadir donde faltan. Vale, ¿entendido? Esta operación tiene unos límites porque no podemos remuestrar infinitamente. Los efectos de la interpolación en un punto determinado serán visibles y nuestra imagen siempre tendrá una pérdida de calidad. Pero se debe decir que Photoshop aplica distintos métodos para remuestrar la imagen. Los vemos en este menú desplegable. Hay 5, ¿de acuerdo? Para las fotos será suficiente con utilizar la bicúbica más suavizada. Vale. Para las ampliaciones y la bicúbica más enfocada para las reducciones. En realidad, ¿qué significa? Significa que la bicúbica más suavizada dará una imagen más difuminada, ¿vale? Mientras la más enfocada te dará una imagen más definida. Pues yo te aconsejo experimentar, Bien. ¿vale? Y entonces encontrarás el sistema de remuestramiento más útil para tus necesidades. De hecho, es exactamente lo que estaba pensando. Vale, veo que ya vas empezando a entrar Sí, en la porque óptica de del todos modos procedimiento digital. no he entendido la explicación, pero para verlo debo hacerlo sobre las Exacto. fotos. Recordad, siempre es una cuestión de práctica. Entonces, Anthony, después de todo lo que hemos dicho, queremos arreglar nuestra foto. Absolutely. Y entonces empecemos a decir que debemos hacer un corte, esta vez de dimensiones exactas, ¿vale? Vale. Porque queremos imprimirla. ¿Con qué tamaño quieres imprimirla? 15 por 10. Vale, pues como ves, la herramienta recortar te da la posibilidad de ajustar la resolución y el tamaño. Vale. Entonces, ¿qué ponemos? La anchura. El lado más largo debe ser 15, ¿no? Sí, Vale. Acuérdate de poner también centímetros, ¿eh? Que si no, él está bien. la hace en píxeles y no está muy bien. ¿Y la altura? 10. 10. Bien, resolución de la impresión. 300. Muy bien. Si tuvieras una imagen vertical, deberías invertir la anchura y la altura. Hmm. En vez de volver a escribirlo, es suficiente con pulsar este botoncito ahí y él cambia los puestos. ¿Ves? Hmm. Cómodo, ¿no? Sí. Vale. Entonces, ahora hacemos el corte. Intentamos también corregir un poco la inclinación. Sí. Vale, quizás así. Y hacemos el corte. Ujú. Aquí está, ¿ves? Vamos a ver cómo es de grande la imagen. Imagen, tamaño de imagen, 15 por 10 por 100 píxeles por pulgada. Los números píxeles serán 1772 por 1181. ¿Qué ha pasado? Photoshop ha eliminado los píxeles en exceso. Bueno, vale, miremos de vuelta nuestra imagen que ya está un poco mejor que antes. Pero, como ves, todavía tenemos un problema de perspectiva, debido a las líneas verticales convergentes. Vale. Este problema se soluciona siempre con la herramienta recortar, de manera muy sencilla. Entonces, deshacemos el corte que hemos hecho antes. ¿Ves que la imagen se hace más grande? Dibujamos de vuelta el área recortada con la herramienta recortar. Vamos a corregir la inclinación. Pero esta vez añadiremos también la opción perspectiva, que nos permite inclinar el área recortada, de modo que pueda seguir líneas oblicuas. El rectángulo que teníamos antes se transforma en un trapecio. Hacemos nuestro corte y, como ves, el problema se ha solucionado. Amazing. Sí.
Y todavía Es no buena viste esta. nada, en Photoshop. Hay un filtro que nos ayuda a solucionar todos los problemas de aberración y distorsión de la imagen. Esas distorsiones, por ejemplo, esferoides que tenemos cuando utilizamos ópticas un poco más baratas, ¿no? Más que un filtro, es un verdadero programa dentro del programa. Y para verlo en acción, he abierto esta imagen, ¿vale? ¿Dónde está el filtro? El filtro está en el menú Filtro, Distorsionar, Corrección de lente. Aquí lo tenemos. Abrimos y vemos nuestra imagen en el interior de una nueva ventana. Ahora te enseño cómo funciona. Entonces, la primera cosa que notamos es esta cuadrícula, que nos da una referencia sobre cuánto estamos lejos de haber hecho una foto recta. Ajá. ¿Ves? Pues esta cuadrícula es muy útil, pero un poco Sí, entrometida. diría que sí. Sí. De esta manera podemos desactivarla, ¿ves? Ajá. O si no, podemos ampliar un poco las mallas de la cuadrícula. Así tenemos una referencia de las líneas, verticales y horizontales, pero podemos seguir viendo la foto. Bien. Vamos a mirar la parte más interesante. Mira esta sección, donde pone transformar. Ujú. Tenemos estos dos cursores que van a mover la perspectiva vertical, ¿ves? De la imagen. Ah. Y nos dan la posibilidad de enderezarla. ¿Lo ves? No está mal. Ah. En cambio, si miramos aquí arriba, podemos eliminar la distorsión esferoide con este cursor aquí. Eliminar distorsión. ¿Lo ves? Por un lado, acentuamos un poco, así al contrario, vamos un poco corrigiendo. Ah. Mira, con el comando ángulo podemos enderezar la inclinación, pero es aconsejable utilizar, por lo menos yo lo prefiero, el cuadro de herramientas. ¿Ves? Aquí arriba a la izquierda. Mm. Aquí cogemos la herramienta enderezar, que nos da la posibilidad de dibujar el nuevo horizonte en la foto, dibujando una línea. Aquí está. Así la torcemos, así. Al contrario, la enderezamos. ¿Vale? Ahora hemos mejorado mucho la perspectiva. Pero, ¿qué ha ocurrido? ¿Lo viste? Photoshop, para eliminar la distorsión, ha eliminado los bordes de la imagen. Mm. Entonces Sí. podemos resolver el problema intentando o arreglar la imagen en un segundo momento, con recortar, Ajá. o adoptando una de estas opciones. Así que, esta de aquí, la primera, que es extensión de borde. ¿Ves? Photoshop intenta seguir la textura que había en la imagen, pero digamos que los resultados no siempre son muy realistas. Y si luego miramos de cerca, verás una repetición que no es nada del otro mundo. Si no, intentando añadir un color de fondo, que en este caso era el negro, ¿de acuerdo? Lo que podemos hacer, si queremos utilizar una de estas opciones, es... Dejamos la transparencia. Primeramente vamos a escalar la imagen, ¿lo ves? Luego recortamos lo que no nos sirve. Aquí está todo. Ahora te enseño cómo es el antes y el después. Mucho mejor, ¿no? Sí. Y todo dentro del mismo comando, corrección de lente. Vale. Entonces, Anthony, hemos visto de verdad un montón de cosas interesantes en esta lección. Parece que sí. Sí, por ejemplo, hemos visto la importancia del panel tamaño de imagen y luego desde allí hemos visto los conceptos de resolución y dimensiones, muy importantes. Luego hemos utilizado la herramienta recortar para hacer cortes con proporciones fijas, logrando también ajustar una resolución, y la herramienta recortar nos ha sido muy útil para eliminar los problemas de líneas oblicuas que teníamos en esa Sí. imagen. Después, y luego hemos visto el filtro corrección de lente, importantísimo porque nos ha solucionado un montón de problemillas que Ja. teníamos en esa imagen. No está mal, ¿no? Y entonces, ahora puedo intentar yo si te quedas un momento. Sí, mira, seguramente te habrás vuelto un maestro en Pero recortar. espera un segundo. ¿Pero qué hacen estas fotos de mi mujer en tu ordenador? Perdona, no, no las he puesto yo y además este no es Sí, mi pero ¿qué hacen ordenador. ahí? Sí, no lo sé, Alex se las Pero puso. Alejandro Y hizo fotos claro, qué así. sé yo, dijo que estaba disfrutando, qué sé yo. No me lo creo. Y mira que yo no tengo nada que ver. No la tomes conmigo, Anthony, de veras. Alejandro, necesito un gran favor. ¿Qué pasa? No sé, hombre. Un problemazo. Este curso de fotografía me está amargando la vida. ¿Tiene que ver conmigo? No, es mi mujer. No está insatisfecha. Quiere ser fotografiada, piensa que yo ahora soy un profesional y que por lo tanto saco fotos. Hay una foto que no está bien porque las luces no están bien, luego otra que dice que la expresión no es buena y otra más en la que está poco maquillada. Yo no sé qué hacer. Bueno, yo te puedo ayudar en las cuestiones fotográficas. Luego, por lo de estar insatisfecha, eso quizá...
Y bueno, te estoy pidiendo una ayuda a nivel fotográfico. Para lo demás ya estoy yo. Está bien. Entonces hoy trataremos el género del retrato. Bien. Empecemos por los apuntes históricos hasta cómo controlar la luz. También es importante tratar los esquemas de la luz, luego las ópticas más adecuadas para enfrentarnos a la foto de retratos y en particular la aproximación a los sujetos, que es muy importante en este tipo de fotografía. Pues sí. Entonces piensas Intentaré. poder ayudarme, ¿verdad? Bien. De todos modos, intenta traer a tu mujer, después se verá. Bueno, Anthony, para empezar a hablar de fotografía de retrato, quizá lo mejor sea mirar lo que hicieron los grandes fotógrafos del pasado. De hecho, ¿cuándo nació la fotografía de retrato? Pues coincide con el nacimiento de la fotografía misma. Desde el principio, los fotógrafos intentaron retratar de la manera más realista posible a las personas. Pero considera que al principio las primeras emulsiones fotográficas eran muy poco sensibles y necesitaban tiempos de exposición más largos y también una luminosidad fuerte. Por eso muchos estudios de fotógrafos, desde mitad del siglo XIX hasta principios del siglo XX, tenían grandísimos ventanales y uno de ellos, como por ejemplo Nadar, que ha sido uno de los más grandes retratistas de la época pionera de la fotografía, habían desarrollado equipamientos para ayudar a los sujetos a quedarse inmóviles en exposiciones que podían llegar hasta los 30 minutos. 30 minutos. Sí, él había estudiado una especie de pinza que mantenía quietos a los sujetos bloqueándoles bajo la cabeza para ayudarles a mantener la postura y evitar que la foto saliese movida. Anda. ¿Y también hay mujeres entre los pioneros de la fotografía? Sí, se me ocurre Julia Margaret Cameron, que hacía aquellas fotos levemente desenfocadas. Quizás las has visto alguna vez, son todas imágenes muy conocidas. Sí, ella de hecho intentaba reproducir este leve desenfoque, esta falta de nitidez para devolver la atmósfera romántica de la época victoriana. Estamos hablando de finales del siglo XIX. Luego, otro tramo muy interesante de la fotografía de retrato ha sido el de reportaje de la denuncia social de Walker Evans y Dorothea Lange, quienes documentaron la Gran Depresión de los años 30 en Estados Unidos. Luego se me ocurren otros grandes artistas como Joseph Clash, Edward Weston, Richard Avedon, Douglas Kirkland, que han retratado a personajes famosos, políticos, estrellas del espectáculo y del cine, hasta llegar a grandes artistas que se han aventurado en la fotografía, como Man Ray y Andy Warhol. Entonces, en la historia de la fotografía hay sobre todo ejemplos de retratos de personas famosas. No, también hay fotógrafos como Diane Arbus que han intentado fotografiar los aspectos de la diversidad. Ha fotografiado personas freaks, personas enanas, mujeres prostitutas, siempre aspectos de la realidad, pero paralelos a los de los famosos y de las estrellas del espectáculo. O fotógrafos como Nan Goldin o Robert Mapplethorpe, que fue el primero en darle un rostro al mundo de la homosexualidad. O el artista checo Jan Saudek, que busca lo grotesco en los cuerpos de las modelos. Por último, ¿por qué no mencionar otro aspecto, muy cercano al mundo de la música y de los videoclips? Por ponerte un ejemplo, Anton Corbijn, el fotógrafo que ha representado a los U2, los Rolling Stones, Depeche Mode. Todo esto es muy interesante, pero ¿puedes explicarme exactamente qué debo hacer para sacar un buen retrato? Entonces, para encuadrar mejor mi sujeto, ¿qué tipo de objetivo tengo que utilizar en tu opinión? Pues verás, en el retrato no hay un objetivo mejor que otro, mucho depende del tipo de fotografía que tú quieras sacar. Si quieres tomar a una persona de cuerpo entero, considera que no podrás utilizar un teleobjetivo porque este te obligará a quedarte a una distancia de tu sujeto demasiado elevada. Lógico, vale. Para el cuerpo entero habitualmente se utiliza desde un objetivo gran angular moderado a un normal. ¿Te acuerdas cuál es el objetivo normal? Sí, el 50 milímetros sobre un formato de 35, ¿no? Sí, sobre el formato de película 35 es el de 50 milímetros. Utilizando una reflex digital, generalmente el normal es de 35 milímetros porque hay una conversión debida al tamaño reducido del sensor. Mientras que si en lugar del cuerpo entero quieres fotografiar un medio cuerpo, Exacto. considera que se puede utilizar desde el objetivo normal al medio tele. O sea, una focal levemente más larga. El medio tele es también ideal para fotografiar los primeros planos, alrededor de entre 105 y 135 milímetros. Estos son objetivos que permiten estar a una distancia del sujeto bastante grande, para no acabar reproduciendo desproporcionalmente los lineamientos de la persona. Mientras que, por el contrario, este riesgo existe con las focales cortas. Entonces, cuando fotografías a una persona de cuerpo entero, intenta siempre quedarte en una cierta distancia para no desproporcionar el rostro de tu sujeto.
No puedo permitirme esto de ninguna manera con mi mujer. Entre otras, siempre para el uso en primeros planos son aconsejables los medios tele porque ayudan a reducir la profundidad de campo y así a aislar perfectamente a tu sujeto del fondo más desenfocado. ¿Y no puedo obtener el efecto de fondo desenfocado utilizando un objetivo normal tipo un 50 milímetros? Sí, puedes obtenerlo también utilizando un objetivo de este tipo. Claramente tendrás que abrir más tu diafragma para reducir la profundidad de campo o acercarte mucho al sujeto, porque eso también reduce la profundidad de campo. ¿Te acuerdas? Ya lo hemos hablado. Sí, sí. ¿Y si yo quisiera robar un retrato desde lejos? ¿Tener un primer plano sin que se me vea? Pues en ese caso puedes utilizar un teleobjetivo de 150 milímetros hacia arriba. Son objetivos bastante abultados y pesados, entonces ten cuidado también porque llevan de todas maneras a una reducción del tiempo de seguridad para evitar el movido, es decir, el que tú le aplicas a la cámara de fotos a lo largo de la exposición. Entonces en este caso podría ser útil también pensar en utilizar un trípode. Entonces, Alejandro, ¿estás listo? Yo estoy listísimo. Yo también estoy listo. ¿Tu mujer? Sabes, pensé que quizá no era el caso de traerla. ¿Pero cómo? Debemos hablar del retrato en estudio, nos sirve la modelo. Lo sé, pero al final he pensado que quizás... ¿Dices? No es... Pero mira, es no el será caso. lo mismo. Yo ya me había preparado. No, pues igual me habías dicho que tienes unas modelos a disposición. Podríamos utilizar a una de ellas, ¿no? Tu mujer estaba mejor. Sí, pero Anda. da igual. La próxima vez quizás me lo pienso. Retrato en estudio hoy, ¿correcto? Sí, claro. Hoy... Y luz artificial... ¿Cómo crear la iluminación artificialmente? Perfecto. Que es distinta de la luz ambiental. Entonces tendrás que aprender cómo gestionar la luz. Aprenderemos a conocer las herramientas de que disponen los profesionales para difundirla, reflejarla, los filtros que utilizan para colorearla, analizaremos los distintos tipos de luz que pueden producirse artificialmente, los efectos que tendrán en el sujeto y también los tipos de iluminadores existentes, desde las luces del hogar hasta las más profesionales. Fantástico. ¿Empezamos? Sí, pero ¿estás seguro del todo de que no quieres llamar a tu mujer? Quizá la llamas y llegan 5 minutos. No, mejor que no. Pero si Vamos. es cuestión de nada, anda, en 2 minutos llega. No, anda. Empecemos. Está bien, lástima. Hola, Ricardo. Hola, querido Anthony, ¿qué Ah, tal? bien. ¿Tú qué estás haciendo? Lo de siempre, estaba echando una mirada a las fotos para la lección. Hmm. Ah, vi las fotos que sacó Alessio de tu mujer, te felicito. Gracias. Luego hablé con Alessio, dijo que disfrutó mucho haciéndolas, que estaba ella muy Sí, predispuesta. pero espera, ¿en qué sentido disfruto? No lo sé, fotográficamente hablando. Además, yo también me he ofrecido, quizás siempre profesionalmente, hacer algo con tu mujer, en el sentido de hacer alguna elaboración digital, Sí, algo, bueno, ¿sabes? quizás otro día. Ahora hagamos esto. ¿Qué te parece? Sí, anda. Ahora veamos las imágenes. Bueno, en esta clase veremos un montón de cosas interesantes. Veremos el panel tamaño de imagen y este panel nos será muy útil para entender la diferencia que existe entre tamaño y resolución, conceptos fundamentales de la imagen digital. Luego volveremos a la herramienta recortar y realizaremos unas intervenciones con corrección de perspectiva y después te enseñaré una herramienta muy interesante, la corrección de lente. ¿Y qué es? Es la herramienta que nos sirve para arreglar nuestras fotos cuando tienen unas distorsiones o aberraciones causadas por la lente, el objetivo. Pero esta sonrisita, después de lo que has dicho de mi mujer, no es que me guste demasiado. ¿Qué va, hombre? No le des más vueltas. Anda, vamos a ver las imágenes.